Lenin. Político ruso. Lenin nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, ciudad que, desde 1924 hasta 1991, se denominó Ulyanovsk en su honor. Familia. Fue el cuarto hijo de María Alexandrovna Blanqui de Ilya Nikolaevich Ulyanov, funcionario. En 1887, la policía arrestó y ejecutó a su hermano mayor Alexander por haber participado en una conspiración para asesinar al zar Alejandro III. Inicios en la política. Cursó estudios en la Universidad de Kazán ese mismo año, pero fue expulsado al poco tiempo por participar en actividades revolucionarias. Estudió las obras clásicas del pensamiento revolucionario europeo, especialmente El Capital de Karl Marx. Admitido en la Universidad de San Petersburgo, terminó Derecho en 1891. Ejerció en la ciudad de Samara, a orillas del Volga, defendiendo a personas sin recursos, hasta que regresó a San Petersburgo en 1893. En 1895 fue cofundador de la Unión para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera de San Petersburgo. Destierro en Siberia. Tras pasar 15 meses en la cárcel, junto a una de sus compañeras, Nadiezhda Konstantinovna Krupskaya, que se convertiría en su esposa, fue deportado a Siberia hasta 1900. Iskra. Tras el destierro, escapó a Suiza y fundó el periódico Iskra, La Chispa, junto a Georgi Valentinovich Plejanov, L. Martov y otros marxistas. La publicación se convirtió en un instrumento de cohesión entre los socialdemócratas. Lenin escribió su obra de teoría política, ¿Qué hacer?, 1902. Su proyecto para la revolución se basaba en la existencia de un partido sometido a una férrea disciplina, compuesto por revolucionarios preparados para actuar como vanguardia del proletariado y conducir a las masas trabajadoras a una victoria frente al absolutismo. Su insistencia en la importancia de la profesionalidad de los dirigentes revolucionarios dividió a los miembros del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, y en su Congreso, 1903, las diferencias se hicieron más profundas. Bolchevique. El grupo liderado por Lenin fue el que obtuvo la mayoría, de ahí el nombre de bolchevique, mayoría en ruso, mientras que la oposición era conocida como sector menchevique, minoría en ruso. Regresó a Rusia tras la revolución de 1905, pero se vio obligado a abandonar nuevamente el país en 1907 ante la misma falta de apoyo que acabó con la insurrección. Lenin y los mencheviques se acusaban mutuamente de ser responsables del fracaso de la revuelta. Es en esta época cuando escribió su principal tratado filosófico titulado Materialismo y Empirocriticismo, 1909. 1. Guerra Mundial. Cuando estalló la I Guerra Mundial en 1914, se opuso a la intervención de Rusia en el conflicto alegando que supondría una lucha fratricida entre los obreros de toda Europa en beneficio de la burguesía y alentó a los socialistas a transformar la guerra imperialista en una guerra civil. Expuso y sistematizó la concepción marxista de la guerra en el imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916, en donde defendía que únicamente una revolución que destruyera al capitalismo podría proporcionar una paz duradera. La Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de marzo de 1917, febrero según el calendario juliano, que derrocó al régimen zarista fue un acontecimiento que no había previsto, pero consiguió introducirse en el país en un tren procedente de Alemania. Su espectacular llegada a Petrogrado, el nombre con el que fue rebautizada San Petersburgo, se produjo un mes después de que los obreros y soldados hubieran derribado al zar Nicolás II. Los bolcheviques de Petrogrado, entre los que se encontraba Josip Stalin, estaban de acuerdo en que los representantes del ejército y de los soviets, juntas, de trabajadores respetaran al gobierno provisional que se había establecido, aunque Lenin rechazó esta línea de actuación. En las llamadas tesis de abril alegó que solo los soviets podían satisfacer las esperanzas, aspiraciones y necesidades de los trabajadores y el campesinado. El Congreso del Partido Bolchevique aceptó el programa de Lenin bajo el lema Todo el poder para los soviets, considerando la Revolución de Marzo como la fase burguesa que había de preceder a la inaplazable revolución proletaria. Después de un fallido levantamiento de los trabajadores en julio de 1917, Lenin pasó en Finlandia los meses de agosto y septiembre ocultándose del gobierno provisional. Durante ese tiempo plasmó su concepción del auténtico gobierno socialista en el ensayo El Estado y la Revolución, su aportación más importante a la teoría marxista, en el que abogaba por la necesidad de la dictadura del proletariado como elemento de superación del Estado basado en la dominación de unas clases por otras.
Asimismo, solicitó en repetidas ocasiones al Comité Central del partido que promoviera una rebelión armada en la capital. Finalmente, su plan fue aprobado y puesto en práctica el 7 de noviembre, el 25 de octubre según el calendario juliano. Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Lenin fue elegido presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, jefe de gobierno. No se nacionalizaron las empresas privadas, a excepción de los bancos, y Lenin ideó un programa para el establecimiento del socialismo y evitó la apariencia de un régimen de partido único mediante la inclusión del Partido Socialista Revolucionario en su gobierno. El régimen soviético tuvo que pagar el alto precio de una guerra civil, 1918-1921, provocada por quienes consideraban amenazados los privilegios que tenían durante el régimen zarista, que contaban con el apoyo de potencias extranjeras. Gracias a la labor del Ejército Rojo, creado y organizado por Lev Trotsky, el régimen soviético salió triunfante de este enfrentamiento. Últimos años. La primera de las 3 apoplejías que sufrió Lenin en mayo de 1922 le dejó incapacitado para cumplir con las obligaciones de su cargo. Nunca volvió a desempeñar un papel activo en el gobierno o en el partido. Se había recuperado parcialmente a finales de año, pero sufrió un segundo ataque en marzo de 1923 en el que perdió el habla. Muerte. Lenin murió a causa de una hemorragia cerebral el 21 de enero de 1924 en la localidad de Gorki. ¿Sabías qué? Atentado. En agosto de 1918, tras un discurso público en Moscú, recibió un disparo y resultó gravemente herido. Aunque sobrevivió, nunca se recuperó del atentado. Algunos atribuyeron sus males a la oxidación del metal por las balas alojadas en su cuerpo. Cargos. Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética. 30 de diciembre de 1922 – 21 de enero de 1924. Sucesor. Alexei Irkov. Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFS de Rusia. 8 de noviembre de 1917 – 21 de enero de 1924. Sucesor. Alexei Irkov. Líder informal del Partido Comunista Ruso. 17 de noviembre de 1903 – 21 de enero de 1924. Sucesor. Iosif Stalin. Como secretario general.